Bienvenido a este video de continuación de la clase número 26. Welcome to this continuation of class number 26. Y vamos inmediatamente a continuar donde nos quedamos, así que por favor vayan a Marcos capítulo 10. And we'll pick up right where we left off from Mark chapter 10. Marcos capítulo 10. Mark chapter 10. Luego de que Jesús le prometiera a sus discípulos que cualquier sacrificio que ellos hicieran iba a ser recompensado, Right after Jesus explained that whatever sacrifice they made would be rewarded, se da una conversación curiosa entre Jesús y dos de sus discípulos. there's a curious conversation between Jesus and his disciples. En el versículo 35 dice, se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. And then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do for you? He asked. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. You don't know what you're asking, Jesus said. En el otro relato, en el otro evangelio, dice que fue la mamá de ellos la que vino con la petición. In the other version, it says that it was actually their mom who made the request for them. Quiere decir que nosotros podemos pensar de dónde sale esta idea de esta petición. And they say, well, where did this idea come from? Bueno, Jesús ha estado hablando de su reino, ha estado hablando de que él se va a ir. He's talking about his kingdom and how he's gonna go. Y a estos dos y a su mamá les parece bien que debieran de asegurarse entonces un lugar en el próximo reino, un lugar importante en el próximo reino. So his mom wants to make sure that they have an important place in his next kingdom. Y pues Jesús les dice, ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber y pasar el bautismo que yo voy a vivir. Y ellos dicen, sí, nosotros podemos. And then he said, no, you don't understand. You have to drink the cup that I'm going to drink. And they're like, yeah, sure, we can do that. Y les dice, vean, señores, ustedes tienen su mente en otro lugar. Eso solo el Padre lo puede definir, no yo. And he says, no, you have your mind in another place. Only the Father can define that, not me. Lo curioso es que en el 41 dice, cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con Santiago y Juan. In verse 41, it says that when the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Lo que posiblemente sucedió es que a los otros 10 pensaron, ¿y cómo a nosotros no se nos ocurrió la idea? But probably they were thinking, why didn't we think of that? Estaban enojados porque Santiago y Juan se les fueron adelante. And they were mad because James and John thought of it before they did. Y entonces Jesús aprovecha la oportunidad para darles una de las grandes lecciones que jamás le haya dado a sus discípulos. So then Jesus takes the opportunity to give one of the best lessons that he could give to his disciples. Dice, como ustedes saben, en el versículo 42, así que Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. He says, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to be great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. La palabra que Jesús utilizó en griego es la palabra doulos. The word that Jesus used in Greek was doulos. Es una palabra que se vuelve predominante en el Nuevo Testamento. It's a word that becomes predominant in the New Testament. Que se traduce en español o en inglés como siervo o esclavo.
That's translated into English or Spanish as servant or slave. Y Jesús establece que la actitud de todos los hijos e hijas de Dios And Jesus establishes that the attitude of all the children of God es una actitud de dulos, is an attitude of servanthood, una actitud de siervo an attitude of servant, o de esclavo de alguna manera. or in some way of a slave. Esclavo no en el sentido de vivir oprimido, A slave not in the sense of living oppressed, sino esclavo en el sentido de vivir de acuerdo a las instrucciones y a las órdenes de un señor. but in the sense of living according to instructions or orders of the Lord. Y les dice, ustedes no están aquí para enseñorearse. And he says, you are not here to rule. Y aprendan de mí, no vine a gobernar, vine a servir. And you can learn that from me. I didn't come to be served, but to serve. Y digo que es una gran lección And he says that that's a great lesson. porque, And I say that it's a great lesson porque el servicio no niega el liderazgo. because service doesn't deny leadership. Ujú. Being a Eh, servant doesn't deny leadership. El servicio no niega o no elimina el tener uno posiciones en una compañía, en la sociedad. Being a servant doesn't deny you being a leader in an organization, No, pero es el espíritu con que se lidera. but it's the spirit by which you lead. Y Jesús hace referencia entonces a un principio que Dios estableció desde el principio. But Jesus makes reference to a principle that he that he explained in the beginning. Ujú. Y es que cuando nos creó, Él le dio dominio al ser humano sobre toda la creación. And it's that when humankind was created, he gave us dominion over all creation. Pero nunca lo puso a tener dominio sobre otro ser humano. But he never gave us dominion over other humans. Eso es producto de la caída del hombre, del pecado del hombre. That is a product of the fall of man. El hombre teniendo dominio sobre la mujer, The man having dominion over the woman, la mujer teniendo dominio sobre los hijos o sobre el esposo, the woman having dominion over the children or her husband, el pastor teniendo dominio sobre la gente, the pastor having dominion over the people, los políticos teniendo dominio sobre los ciudadanos, the governors having dominion over the citizens, los jefes teniendo dominio sobre sus empleados. the bosses having dominion over their employees. ¿Qué pasaría si tuviéramos un liderazgo de What would- servicio? What would happen if we had a servant leadership Ajá. Que no niega posiciones, no niega influencia, no niega autoridad, that doesn't deny position or authority, pero que tiene el espíritu de servicio. but it has a spirit of leadership? Por eso Jesús no niega, él dice, si alguno de ustedes quiere ser el más grande, debe ser el servidor. That's why Jesus doesn't deny it. He said, if you want to be the greatest, you must be the least. You must Y el be que a- quiera ser el primero deberá ser el dulos de los demás. And the one who wants to be first must be servant of all. Ujú. Entonces, que nos quede esta lección en nuestra mente, es importantísima. So let's keep that lesson in our mind. It's very important. Si somos discípulos reales de Jesús, If we are truly disciples of Jesus, no hay nada malo en que aspiremos el ser mejores, el crecer. there's nothing wrong with us aspiring to grow. Ujú. No hay nada malo en aspirar tener posiciones de liderazgo y de autoridad, There's nothing wrong with us aspiring to have positions of leadership or authority, pero con una sola razón en mente y es servirle a los demás. but with only one thought in mind, and that is to serve other people. Ese es el corazón de Jesús, That's Jesus's heart, que dice la Biblia que tomó forma de siervo. which the Bible says that he took on the form of a servant. Después de eso, la Biblia nos cuenta la sanidad de Bartimeo, Then Scripture tells us the story of Bartimaeus, que como ustedes lo leyeron en otros evangelios,
dicen que eran dos hombres. Aquí nos dice que era un hombre que solo se llamaba Bartimeo. As you read in the other versions, it says that maybe there were two people. This one only says there was one, and that his name was Bartimaeus. Pero la sanidad es muy simple. Él invoca el nombre del hijo de David y Jesús lo sana. But the healing is very simple. He invokes the name of the son of David, and he heals him. Ahora vámonos a Lucas capítulo 18. Now let's go to Luke chapter 18. En Lucas capítulo 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda insistente. In Luke chapter 18, he tells the parable of the persistent widow. Recuerdan, él lo que está haciendo es explicando cómo debe ser la oración. He is explaining how prayer should be. Y dice que había una viuda que le insistía al juez día y noche que le hiciera justicia contra su adversario. And it says that there was a widow that, I'm trying to find it. En versículo 2. Verse 2, it says, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. And there was a widow in town who kept coming with the plea, grant me justice against my adversary. Y dice en el versículo 6, continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? And he says in verse 6, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? Este pasaje es hermoso porque nos muestra una realidad del reino. This is a beautiful passage because it shows us a reality of the kingdom. Y es que nosotros podemos optar por hacer la justicia o tomar la justicia en nuestras manos. It's beautiful because we could decide to take justice into our own hands. O permitir que Dios, que es un juez justo, haga justicia. Or allow God, who is a good judge, to act out justice for us. Hay dos cosas que se juntan aquí en este pasaje. There's two things that come together in this passage. La confianza al orar. The trust in praying. ¿Verdad? Al aclamar a Dios. In crying out to God. Y saber de que Él va a responder. Knowing that he will respond. Y lo segundo es la seguridad de que Él es un Dios justo. And the other is the security that he is a just God. He is a just judge. A righteous. Righteous judge. Y que Él hará justicia en el momento que sea necesario. And he will enact justice in the moment that it's necessary. Esto es muy bueno para nosotros. This is very good for us. Que constantemente vivimos sufriendo injusticias. For us who constantly live in injustices. O aparentes injusticias. Or apparent injustices. Desde gente que nos trata mal. From people who treat us poorly. Gente que nos roba. People who rob from us. Gente que no nos da lo que merecemos. People who don't give us what we deserve. Y Dios está viendo cada cosa que nos sucede. And God is showing us that everything that happens. Ahora, en este país, aquí en los Estados Unidos. And but now here in the United States. Es muy común que la gente sienta la necesidad de defender sus derechos y pelear por sus derechos. It's very common that the people feel the need to defend their rights. Y demandar que se haga justicia. And demand righteousness. Y es un derecho y se puede hacer y no hay nada de malo con eso. And it's a right. There's nothing wrong in doing that. Pero yo he visto que a veces a la gente se le va la mano con eso. La gente ya pasa la raya. But I've seen where they kind of cross a line with that. Porque toman en ellos mismos una batalla en la que yo creo que debieran de poner en las manos de Dios. Because they take in their hands
a battle that I think they should give to the Lord. Ujú. Porque Él es un Dios que es justo. Because he is a God who is righteous. Ujú. Ahora, Jesús continúa con este tema. So Jesus continues with Vea lo this. que dice en el versículo 9. Look at what it says in verse 9. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie a solas, oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores o adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les aseguro que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verse 9, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I'm not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but he beat his breast and said, God, have mercy on me. I am a sinner. Uh-huh. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Uh-huh. Entonces, guardemos esto en nuestro corazón, señores. So let's keep this in our hearts. Número 1, Dios es justo. Number 1, God is just. La justicia se puede definir como el acto en donde se le da a cada persona lo que merece o lo que debe recibir. Justice can be defined as receiving what one deserves. Uh-huh. Entonces, Dios es juez justo. God is a righteous judge. Si nos hacen algo a nosotros injusto, if something is done to us that is unjust, Jesús está enseñando que podemos confiar que Él va a hacer justicia. Jesus is saying that we can trust in him that he will bring about justice. Y eso se debe volver una práctica diaria. And that should be a daily practice. A veces a uno le hacen algún trabajo y le cobran más de lo que debieran. Sometimes it could be that you do a job and you No, otra persona. Somebody does a job and they charge more than necessary. Uh-huh. Uno tiene el derecho de decir: hey, me estás cobrando más o no me hiciste lo que tenías que hacer. You have the right to say, oh, you charged me too much, or you didn't do what you were hired to do. Pero si eso se empieza a complicar, but if that begins to get complicated, tenemos 2 opciones. We have 2 options. Meternos en un pleito, get into a huge argument, o confiar que el Señor va a hacer justicia. Or trust that God will bring justice. Ahora, pero ¿y la plata que perdí? Bueno, aparentemente perdí dinero. What about the money that I lost? Well, apparently you lost money. Pero yo en mi propia experiencia he visto que de alguna otra manera el Señor hace justicia y me recompensa eso que tal vez aparentemente perdí. But in my experience, I've seen that God will restore that money that I apparently lost. Uh-huh. Segunda lección de la justicia. Second lesson of righteousness or of justice. Debemos dejar que sea Dios el que nos justifique, no nosotros a nosotros mismos. We should allow God to justify us and not us ourselves. Vea que ese era el problema de los fariseos. That was a problem of the Pharisees. Que los fariseos pensaban que ellos eran justos por su conducta externa. They felt like they were righteous because of their external conduct. Por sus tradiciones. Because of their traditions. Por su santidad, entre comillas. Because of their holiness, in quotes. Uh-huh. Cuando en realidad lo que Dios mira es el corazón humilde. But in reality, what God sees is the humble heart. Ajá. Y Dios establece una
que para mí es una ley, And God establishes what for me is a law. no es una recomendación, It's not a recommendation. no es un proverbio, It's not a proverb. para mí es una ley. For me, it's a law. Y es que el que se humilla, el que se exalta, será humillado. And that is that he who is exalted will be humbled. Y el que se humilla, Dios lo exalta. And he who is humbled, God will lift him up. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida que debemos vivir? So what is the lifestyle that we should have? Un estilo de vida de humildad. A lifestyle of humility. Eso significa no confiar en lo que hacemos, That means to not trust in what we do, pensando que eso es lo que nos justifica ante Dios. thinking that makes us righteous before God. Porque pensémoslo bien. Because let's think about it good. A ver, nuestra justicia personal, Our personal righteousness, digamos que seamos las personas más justas y más correctas sobre el planeta. let's imagine that we are the most righteous people on the planet. Comparemos eso con Jesús. Let's compare that with Jesus. Quedamos totalmente afuera. We're left completely behind. Por eso la Biblia, en otro pasaje, hablando en el mismo tema, That's why the Bible, in another passage, but speaking of the same topic, dice que nuestras obras justas son como trapos de inmundicia ante lo que el Señor ha hecho. it says that our good works are like dirty rags in comparison to what Jesus has done. Me explico. O sea, si nosotros nos comparamos a la justicia de Jesús, jamás vamos a poder pensar que somos justificados o podemos justificarnos. If we compare ourselves with Jesus's righteousness, we're never going to be able to consider ourselves righteous. Jamás podríamos pensarlo. Entonces, esta gran lección con respecto a la justicia. So that's a great lesson with respect to righteousness. Nada más termino diciendo esto. I just want to finish by saying this. Recuerde que la justicia es pedirle a Dios que le dé a cada quien lo que corresponde. Remember that justice is asking God to give to everyone what they deserve. Y curiosamente, nuestra vida espiritual, nuestra nueva vida, And curiously, in our new in our new life, sí, nuestra nueva vida empieza precisamente gracias a un acto de injusticia. it happens actually thanks to an act of injustice, of unrighteousness. Porque Jesús, que era puro y sin mancha, Because Jesus, who was pure and without blemish, va a morir en la cruz en mi lugar, he goes to the cross to die in my place, en un acto injusto para Jesús. in an act of unrighteousness or injustice. Por eso es que podemos experimentar la misericordia, That's why we can experience mercy, porque la misericordia no nos da lo que merecemos. because mercy doesn't give us what we deserve. Entonces pensemos por un momento. So let's think for a minute. ¿Será correcto que nosotros pidamos justicia para nosotros? Siempre quiero que se haga justicia conmigo y que se haga justicia con los demás que me han hecho mal. Would it be correct for us to pray to God for, I want you to give me justice for everything, and I want you to justify me with everybody else? O que hagas justicia, que le des a ellos lo que merecen. Or that you give them justice and you give to them what they deserve? ¿Cuál es el problema con eso? What's the problem with that? Que Dios no lo hizo con nosotros. That God didn't do it with us. Él nos dio misericordia. He gave us mercy. Creo que por eso es que Jesús está diciendo That's why I think Jesus is saying que dejemos que sea Dios el que haga justicia. that let's allow God to enact justice. Que sea Él el que diga lo que los demás deben recibir. Let it be Him that says what everyone should receive. Y eso es algo muy difícil en la cultura en la que vivimos. And that's very difficult in the culture in which we live. Bien, vamos a Juan capítulo 11. Let's go to John chapter 11. Aquí hay una historia. Todo el capítulo nos cuenta una historia All of the chapter tells us a story que me parece muy interesante. No hay mucho que explicar en términos de lecciones, There's not a lot to explain in terms of lessons, pero sí
en la historia como tal es muy importante. But yes, in the story itself, it's very important. Ustedes lo recuerdan, Lázaro, un amigo de Jesús, está muy enfermo. You remember Lazarus, the friend of Jesus, is very sick. La Biblia no nos dice cómo ellos llegaron a ser amigos, The Bible doesn't tell us how they became friends, pero este hombre y sus dos hermanas but this man and his two sisters, se convirtieron en amigos cercanos de Jesús. they became close friends of Jesus. Cuando Jesús viajaba por Betania, él se quedaba en la casa de sus amigos. When Jesus traveled around Bethany, he stayed in the house of his friends. María, la hermana de Lázaro, fue la que ungió a Jesús con nardo puro. Mary, the sister of Lazarus, was the one who anointed Jesus with the perfume. Ujú. Y las dos le mandaron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo, muy enfermo. And the two of them, the sisters, they sent a word to Jesus saying that Lazarus was very sick. Y Jesús dice en el capítulo 4, en versículo 4 dice, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Verse 4, he responds, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. Versículo 5, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Verse 5 says, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? And you know the story. Jesús se queda ahí, Jesus stays there. no regresa inmediatamente a ver a Lázaro. He doesn't return immediately to where Lazarus was. Lázaro muere Lazarus dies. y después Jesús le dice a sus discípulos, vamos, ahora sí, vamos a ver a Lázaro. And then Jesus says to his disciples, okay, now let's go see Lazarus. O sea, podemos decir literalmente que Jesús esperó que Lázaro muriera. We can say that Jesus literally waited until Lazarus died. Ujú. Y ustedes recuerdan la historia, Jesús regresa y lo You- resucita. You remember the story? Jesus gets there and he resurrects him. Ujú. Ahora, el detalle de esta historia que quiero que pongan atención o destacar es este, The part of the story that I want to highlight. the highlight is this. Es el hecho de que el amor de Jesús Is the fact that Jesus's love ujú, por estas personas, for these people, su amor humano, his human love, su amor emocional, his emotional love, no superó o controló it didn't rise above or ujú, control la voluntad de Dios. the will of God. O sea, él sabía que Lázaro iba a morir. He knew that Lazarus was going to die. Y dice que a pesar de que los amaba profundamente, And it says that even though he loved them deeply, él no regresó inmediatamente. he didn't immediately return. Porque lógicamente si va, lo sana, no permite que muera. Because logically, if he were to get there, he would heal him and not allow him to die. Y no hubiera habido ningún problema, hubiera habido un testimonio de sanidad. And there wouldn't have been a problem. There would have been a testimony of healing. Pero el testimonio que tenía que haber era de resurrección, no de sanidad. But the testimony that there needed to be was of resurrection, not of healing. Y para eso Jesús tenía que dejar que Lázaro, su amigo, muriera. And that's why Jesus needed to allow for his friend, Lazarus, to die. Y que Marta y María, sus amigas, And that Mary and Martha, his friends, pasaran por todo ese proceso de ver a su hermano morir. to go through the whole process of watching their brother die. Y de vivir esa sensación horrible de contradicción de su fe interna. And to live that whole contradiction, that internal doubt and contradiction of their internal faith. Por eso cuando Jesús llega, Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. That's why when Jesus gets there, Martha says, if you had been here, my brother would not have died. Bueno, las dos, Marta y María, le dicen eso.
Well, Mary and Martha both told him that. Ujú. Y Jesús le dice, no, tu hermano va a resucitar. No, Jesus says, no, your brother will live. Y Marta le dice, no, yo sé que va a resucitar algún día. Le dice Jesús, no, no, va a resucitar ya. And she's like, yeah, I know that he will resurrect one day in the kingdom, but Jesus says, no, he's going to resurrect today. Y en el versículo 25 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. And then Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? O sea, Jesús, en el plan de Dios, en el plan del Padre, In the plan the Father had, la muerte de Lázaro Lazarus's death iba a certificar esta expresión de Jesús, was going to certify this expression of Jesus, de que yo soy la resurrección y la vida, that I am the resurrection and the life. y de el que cree en él And he who believes in him va a resucitar. will rise again, Ujú. O sea que no va a morir. that they will not die. Y el que muera And he who dies, creyendo en él, believing in him, no morirá eternamente. will not die eternally. Y para eso él necesitaba una evidencia. That's why he needed an evidence. Y escoge nada más y nada menos a su amigo Lázaro And he chooses none other than his friend Lazarus. para que hasta el día de hoy tengamos esta frase. So that until this day, we have this phrase. Y más que la frase, la esperanza More than the phrase, the hope de que si morimos creyendo en él, that if we die believing in him, no vamos a morir eternamente, vamos a resucitar. we're not gonna die eternally. We will live in him. Ujú. Y que la vida eterna la tenemos desde el momento en que creemos, And that eternal life we have since the moment we believe, que es lo más importante. which is the most important. Y si el cuerpo muere, pues cuerpo muere, pero seguimos viviendo. And if the body dies, then it dies, but we continue living. Entonces, por esa razón, el Padre posiblemente le dice a Jesús, Jesús, tu amigo Lázaro va a morir, se va a poner enfermo, va a morir y tú no vas a hacer nada, vamos a esperar que muera. And that's why it's possible that God said, okay, Jesus, your friend Lazarus, he's going to die, and you're going to have to let him die because you need to resurrect him. Ujú. Y ya sabemos lo que sucedió. Jesús se para y lo llama y lo resucita. And we know what happens. Jesus stands up and he calls to him and he resurrects. Ahora, lo que quiero entonces es destacar dos cosas aquí. So I want to highlight two things here. Número uno, Number one, tenemos que saber que en muchas ocasiones we have to know that in many occasions, el silencio de Dios God's silence es una expresión de su amor. is an expression of his love. Ujú. Porque nosotros pensamos de que si Dios nos ama, Él siempre nos va a resolver el problema. Because we think that if God loves us, he will always solve our problems. De que si Dios nos ama, Él siempre va a resolver las cosas rápidamente. That if he loves us, then he will always solve things quickly. Que va a evitar que cosas malas o terribles nos pasen. That he will keep bad things from happening to us. Ujú. Y este pasaje nos demuestra lo contrario. And this passage shows us the complete opposite. Y esto va en contra a lo que muchos predicadores predican. And this goes against anything that the preachers say. Venga y Jesús se va a hacer cargo de todo en tu vida, todo te va a ir bien, todo te va a salir bien. Come and come to Jesus and everything will go well in your life. Nunca te vas a enfermar, You're never going to get sick. nunca vas a tener un problema You're never going to have any problems. y cualquier cosa que necesites, Dios la va a hacer. And anything that you need, God will do. Y este pasaje nos demuestra And this passage shows us totalmente lo contrario. the complete opposite. Ahora, no quiere decir que Dios no lo hace. It doesn't mean that God doesn't do it. En muchísimas ocasiones Él responde inmediatamente. In many cases, he responds immediately. Él hace el milagro. He does the miracle. Es más, yo creo que la mayoría del tiempo I think the majority of the time, Él está evitando que nos pasen cosas terribles sin nosotros darnos cuenta.
He's keeping bad things from happening to us, even though we don't realize it. Pero de vez en cuando puede suceder But every now and then it can happen que oremos that we pray y que no solamente no veamos una respuesta inmediata, that not only do we not see an immediate answer, sino que veamos que las cosas se van poniendo peor y peor y peor y peor, but we see the things getting worse and worse and worse hasta que suceda lo que nosotros tanto le pedimos a Dios que no sucediera. until it happens that the thing that we ask God so much for it not to happen. Y eso nos haga dudar, And that makes us doubt. eso nos haga que nuestra fe se mueva. And that makes our faith, that moves our faith. Y de hecho, eso fue lo único que le pesó en el corazón de Jesús. And that was the only thing that weighed on Jesus's heart. Porque vea lo que dice en el versículo 35, Because look at what it says in verse 35, ¿verdad? Que es el versículo más pequeño de la Biblia. which is the smallest or the shortest verse in the Bible. Dice, Jesús lloró. It says Jesus wept. Y la pregunta es, ¿por qué lloró Jesús? And the question is, why did Jesus? Dice en el 36, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. It says in verse 37, 36, see how much he loved him. O sea, posiblemente la gente pensó, uy, pobrecito Jesús, se le murió el amigo, vean que está llorando por eso. They probably said, oh, poor Jesus, his friend died. Look how much he's crying for that. Pero yo creo que Jesús pudo solamente estar conmovido por una de dos cosas. I think that Jesus was crying for one of two reasons. Uno, el sentimiento tan terrible que él encontró en sus amigas. One could be the horrible and heavy feeling that he sensed in his friends. El verlas tan desesperanzadas, tan dolidas, tan llenas de tristeza. In seeing them so weighed down and so full of sadness. Pero creo que más el lloro tuvo que ver con el ambiente de incredulidad que había en el lugar. But I think the tears had more to do with the level of unbelief in the environment. Porque nadie llora, él no estaba llorando por Lázaro definitivamente. He wasn't crying for Lazarus, that's porque for sure. Él sabía que lo iba a resucitar. Because he knew that he was going to raise him up. Vea lo que dice en el 38, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro, era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días. ¿No te dije que si creyeras verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. In verse 38, Jesus once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid at the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, but by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. 40. Then Jesus said, did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God? Ven, pareciera que el sentimiento que tiene Jesús es el no aceptar la incredulidad de ellos. It's clear that Jesus's attitude was not to accept their unbelief. Y entonces después va y dice, quiten la piedra y dice, Lázaro, ven fuera, ven. And then he says, no, take the stone away. And he says, Lazarus, come forth. Es curioso, el versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra, Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. It's interesting what verse 41 says. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, and that they may believe that you sent me. Pueden ver entonces que en mi opinión el sentimiento pesado que tenía Jesús en su corazón y lo hizo llorar era más la incredulidad que la situación emocional del momento. So you can see why, in my opinion, his emotional response had more to do with the unbelief of the people than with the fact that Lazarus, his friend, had died. Él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro. He already knew that he was going to resurrect Lazarus. Entonces, mis hermanos, número 1. So number 1, tenemos un Padre que nos ama. we have a Father who loves us.
y que Él siempre se va a preocupar por nuestras necesidades. And he is always going to Take care. attention and take care of Ujú. our needs. Segundo, Él siempre escucha nuestras peticiones. Second, he always hears our petitions. Él las escucha siempre. He always hears them. Pero tercero, But third, hay momentos there are moments en donde Él va a guardar silencio in which he will keep quiet. y podría permitir And he could allow que en vez de que nosotros recibamos lo que estamos creyendo y pidiendo, that instead of us receiving what we believe, tengamos que pasar por las consecuencias terribles de una enfermedad, that we might have to pass through the consequences that are horrible of a sickness, por las consecuencias terribles de una situación financiera, for the horrible consequences of a financial issue, por las consecuencias terribles de una situación familiar, for the horrible consequences of a situation, de un trabajo family situation, or of a job, o de perder cosas materiales or of losing material o things, incluso hasta la muerte de alguien. or even the death of someone. Ujú. Porque el plan que Él tiene Because the plan that he has para glorificar a su Hijo to glorify his son es mayor. is better. Y aquí, hermanos, quiero que esto quede en nuestra mente. Por favor, debe quedar muy claro en nuestro corazón. And I want this to stay very clear in our hearts and in our minds. Jesús lo dijo desde el principio. Jesus said it since the beginning. ¿Recuerdan? Lo leímos Remember, we read it. cuando Jesús dijo, When Jesus said, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. he said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's son may be glorified through it. Vean, recuerden que el propósito eterno del Padre es darse a conocer a través de nosotros. Remember that God's eternal purpose is to be made known through us. Nuestra vida tiene sentido solo si permite que el Padre se dé a conocer a través de nosotros. Our life only makes sense if we allow God to be made known through us. A diferencia de lo que muchos predican, Contrary to what many preach, nosotros no somos el centro. we are not the center. Cristo es el centro. Christ is the center. El Hijo es el centro. The Son is the center. Dios no va a darnos cosas o hacer cosas por nosotros mismos. God is not going to do things for us ourselves, Ujú. O solamente porque somos nosotros sus hijos, or just because we are his children, sino para manifestar en nosotros su poder but only to manifest in or through us his power, y que el Hijo sea glorificado. and so that the Son will be glorified. O sea, al final de cuentas, no se trata de si recibo o no recibo lo que pido. So at the end of the day, it's not about whether or not I receive. Y esto tenemos que cambiarlo porque se ha predicado muy mal y se ha enseñado muy mal por generaciones. And we have to really understand this because this has been preached poorly for years. Eso que dicen, Dios va a hacer todo por ti y tu derrota se va a convertir en tu victoria. The ones who say everything will work out fine for you and your anguish will turn into, or your mourning will turn into joy. Dios va a recompensar tu fe. God will replenish your faith. Ajá, reward your faith. Reward your faith. El Señor va a darte lo que creas, créelo y el Señor te lo va a dar. Believe in what God will do for you. Y este pasaje rompe esa idea. And this passage breaks that belief. No porque esté mal, Not because it's bad, porque hemos visto en todo lo que hemos leído cientos de casos because we've seen hundreds of cases de gente que con su fe obtuvo lo que creían. of people who obtained what they believed through their faith. La mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada. The woman who touched Jesus's cloak and was healed. Los leprosos, The lepers, los ciegos, the blind men, la gente con hambre, the people who were hungry. creyeron y recibieron. They believed and they received. Quiere decir que es cierto, la fe funciona.
And so that means that it's true that faith works. Pero también la gente que tiene fe But also the people who have faith podría pasar por situaciones que en vez de mejorar se empeoran. that they could go through situations that actually get worse instead of get better. Ujú. Y tenemos que comprender que si eso no sucede, And we have to understand that if that happens to us, no es que Dios no nos ama, it's not because God doesn't love us, sino que Él quiere glorificar a su Hijo a través de nosotros. but it's because he wants to glorify his son through us. Quiere utilizarnos a nosotros, a quien nos ama, He wants to use us, who he loves, para poder manifestar su poder. to manifest his power. Yo lo puedo decir porque tengo un caso personal que ha sido una descripción, ha sido como un paralelo de esto. I tell you because I have a personal experience that is a parallel to this, Y es mi hermana Silvia, and it's my sister Sylvia, quien hace más de 10 años tuvo un aneurisma. who 10 years ago had an aneurysm, Una mujer que servía en la iglesia, a woman who served in the church, un corazón pegado a Dios, a heart devoted to God, una adoradora en corazón, a worshiper in heart, que amaba trabajar con niños. who loved working with kids. Tiene un aneurisma, lo sobrevive, She survives the aneurysm, pero queda con un montón de secuelas. but she was left with a lot of effects Ujú. Que le han hecho la vida muy difícil en los últimos 10 años. that has made her life very difficult in the last 10 Y years. no tiene sentido, And it doesn't make sense. no parece justo, It's not fair porque es una persona que haría mucho por la obra de Dios. because it's somebody who would do a lot for the work of the Lord. Sin embargo, However, Dios ha permitido que hayan pasado 10 años y el asunto en algún momento se ha puesto hasta peor. and God has allowed this to go on for 10 years, and at some point it's even gotten worse. Y la pregunta es, ¿y cuándo va a pasar? And the question is, when is it gonna pass? ¿Cuándo va a suceder el milagro? When will the miracle happen? Bueno, no lo sabemos, We don't know. ni sabemos si sucederá. And we don't even know if it will happen. Pero estos 10 años han servido para que Dios reciba gloria. But these 10 years have passed so that God will receive glory. Porque a pesar de todo lo que mi hermana ha tenido que enfrentar, Because in spite of everything that my sister has had to go ella se ha mantenido como un testimonio vivo de que Dios existe. through, she has remained a living testimony that God exists. Ha mantenido su fe fuerte. Her faith has stayed strong. Y Dios ha hecho tantas cosas a través de ella And God has done many things through her sin que ella haya recibido la sanidad. without having received healing. Así que, hermanos, quiero dejarlos con ese pensamiento. So I want to leave you with that example. Y es que no siempre nuestra fe produce los resultados que esperamos. Our faith doesn't always produce the results that we expect. Cuando le dijimos a Cristo, Cristo, aquí está nuestra vida, te la entrego, haz con ella lo que quieras. When we tell the Father, here's my life, do with it what you want, Debemos comprender de que puede suceder we should understand that it could happen, que nuestra fe no produzca lo que nosotros creamos, that our faith doesn't produce what we think, que produzca algo mayor, that it actually produces something greater. y es que Cristo sea glorificado. And that's so that Jesus will be glorified. Y eso debe ser suficiente para nosotros. That should be enough for us. Por favor, no confundamos el silencio de Dios con rechazo. Please, let's not confuse the silence of God for rejection. No confundamos la espera de Dios con ya Dios no está poniendo atención a mi situación. Let's not confuse God's waiting for the thought that he's not acting on my behalf. Confiemos que Cristo va a ser glorificado. Let's trust that his son will be glorified. Esa debe ser la razón por la cual recibimos milagros, recibimos provisiones. That should be the reason why we receive miracles or we Que receive Él sea glorificado that he is glorified
y la razón que nos sostiene aun si no lo recibimos. And he also maintains us and we also maintain faith even if we don't receive it. Así que guardemos eso en nuestro corazón. So let's keep that in our hearts. Y finalmente, And finally, un pasaje que nos quedó pendiente a passage that we had pending es aquel pasaje de las minas. is the parable of the minas. Creo que se dice diferente en inglés. I checked, it's the same. It's minas. Minas, ¿verdad? Yep. Está en Lucas, capítulo 19. Which is in Luke chapter 19. Entonces vamos a terminar rápidamente con ese. We'll finish Lucas with 19. Luke 19. Después de contar Jesús, de contarnos la Biblia, la historia de Zaqueo, que es una historia muy bonita, After having told us the beautiful story of Zacchaeus, Jesús dice esta parábola. Jesus says this parable. Lucas 19. ¿Tienen? Luke 19. Do you have it? Dice así. Dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza que fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar, llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y le dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. Y el rey respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó el otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y désenlo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo aquel que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Verse 11, when they were listening to this, he went on to tell them a parable because he was near Jerusalem and the people thought the kingdom of God was going to appear at once. He said, a man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come back. But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. He was made king, however, and returned home. Then he sent for the servants to whom he had given the money in order to find out what they had gained with it. The first one came and said, Sir, your mina has earned 10 more. Well done, my good servant, his master replied, because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. The second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. His master answered, you take charge of 5 cities. Then another servant came and said, Sir, here is your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. His master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow? Then why didn't you put my money on deposit so that when I came back, I could have collected it with interest? Then he said to those standing by, take his mina away from him and give it to the one who has 10 minas. Sir, they said, he already has 10. He replied, I tell you that to everyone who has, more will be given. But as for the one who has nothing, even what he has will be taken away. But those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in front of me. La parábola es bien clara. The parable is very clear.
Porque está claro que el Señor está hablando de la administración. It's clear that Jesus is talking about administration. Y about por eso es fundamental And that's why it's fundamental que nosotros comprendamos que nuestra vida cristiana and that's why we should remember that our Christian life no es solamente una espera para irnos al cielo, isn't just waiting around to go to heaven, sino que es una prueba de administración. but it's a test of administration. Ujú. Dice que había 10 hombres It says there was 10 men, y a cada uno este hombre le entregó una mina. there was 10? Yes, Ujú. that's right. Ujú. And to each one of them he gave one mina. Ese es el detalle que la gente pasa por alto. Eran 10 hombres. That's the detail that many people miss. There were 10 men, Ujú. Y a cada uno le entregó una mina. and to each one he gave one. Esta es diferente a la otra parábola que Jesús utilizó de la administración. This is different than the parable that Jesus told about the other one that he told about management. Recuerda, ya la estudiamos, que a cada uno le entregó de acuerdo a su capacidad. That to each one he gave according to their capacity. Son 2 parábolas distintas. They're 2 different parables. En esta, los 10 recibieron lo mismo, In this one, the 10 received the same, una mina. one Y mina, una mina es el equivalente a un salario de 3 meses. and one mina is equivalent to the salary of 3 months. Ujú. Y de los 10, And out of the 10, cuando el hombre regresa, hay 3 que interactúan con él. and when he comes back, there's 3 that interact with him. Uno le dice, tu mina produjo 10. One, he says, oh, your mina produced 10 more. Ujú. El otro dijo, tu mina produjo 5. The other one said, your mina produced 5 more. Y el último, o uno de los 10 dijo, yo no hice nada, la guardé. And the last one, he says, I didn't do anything with it. I kept it safe. Ujú. Y entonces el Señor reconoce a aquellos que pusieron a trabajar su mina. So then the man recognizes the ones who put his money to work. Reconoce al que produjo 10, He recognizes the one who produced 10, al que produjo 5, the one who produced 5, pero se enoja con el que no hizo nada. but he gets angry with the one who didn't do anything. Y le dice, pudiste haberlo puesto en el banco por lo menos, He said, you could have at least put it in the bank ya que no querías trabajar. since you didn't want to work. O sea, lo reprende porque no quiso trabajar. He rebuked him because he didn't want to work. Ese es el gran problema, no queremos trabajar. That's the big problem. We don't want to work. Ujú. Y entonces le dice, quítenle la mina y désela al que tiene más. And he says, take his money away and give it to somebody else. Ujú. Entonces, ¿cuál es la lección aquí para nosotros? So what is the lesson here for us? Es que se nos entregó una mina, Is that we were given a mina ujú, que para nosotros es nuestra vida, that for us is our life, nuestros recursos, our resources, nuestro tiempo, our time, que ahora en Cristo, that now in Christ, que somos libres, that we are free para desarrollarla. we are free to develop it. Fuimos salvos para trabajar, We were saved to work, no para quedarnos aquí esperando la venida del Señor, not to sit here waiting for the coming of the Lord, sino para producir. but to produce. Y por favor, no nos pongamos aquí religiosos, digamos, eso es la salvación de otros. No está hablando nada de salvación de otros. And don't get all religious and say, oh, it represents the salvation of others. No, it doesn't have to do with that. Es la producción, es la multiplicación de lo que Dios puso en nuestras manos. It's the production and the multiplication of what God put in our Es lo hands. que Dios dijo en Génesis capítulo 1. Los bendijo para que multipliquen, fructifiquen, desarróllense. That's what God said in Genesis 1, be fruitful and multiply. Ujú. Y cada quien tiene una capacidad para hacerlo. And each person has the capacity to do it.
Algunos lo logran multiplicar 10 veces, otros menos. Some can multiply 10 times, others less. Pero no hay ningún hijo o hija de Dios But there's no son or daughter of God que esté eximido de multiplicar y de desarrollar lo que Dios le ha dado. who is exempt of multiplying what God has given them. Y es muy serio porque este pasaje da la impresión And that's very serious because this passage gives the impression de que Dios se enoja y rechaza a ese tipo de personas. that God rejects and he gets angry with those people, Aquellos que son flojos, those who are lazy, que se justifican con excusas religiosas, who make religious excuses, que no quieren trabajar, who don't want to work, que no hacen nada who don't do anything para producirle al Señor. to produce something for the Ahora, los dejo pensando en esto. I want to leave you thinking in this. ¿No es interesante Isn't it interesting que el resultado es este? that the result is this? Señor, tu mina produjo 10. Lord, your mina produced 10. Muy bien, siervo fiel y bueno. Very good, faithful servant. Te voy a poner sobre 10 ciudades. I'm going to put you over 10 cities. Ok, un momento ahí. Just wait a second there. Quiere decir That means que cuando Dios me da algo para que yo lo administre y desarrolle, that when God gives me something to administer and to develop, eso define lo próximo que voy a recibir. that defines the next thing I'm going to receive. Exacto. Yes. Por eso Jesús dijo That's why Jesus said que el que es fiel en lo poco that he who is faithful with little es puesto en mucho. he gives him much. Pero el que no es fiel en lo poco, nadie le va a dar nada nunca. But the one who isn't faithful with little, no one's going to give him anything. Y esto rompe ese modelo irresponsable y superficial que muchos predican. And that breaks the irresponsible message that many preach. Y es, venga aquí al altar, traiga su ofrenda y Dios le va a dar un negocio. Come here and lay your offering on the altar and God's going to give you a business. Crea, proclámelo, confiéselo con su boca y Dios Proclaim it. lo va a poner de jefe en esa compañía. And confess it with your mouth and God's going to make you boss in your job. Vaya, pregúntele a José si Go ask fue Joseph. así, If it was like that. que tuvo que pasar 17 años en un proceso. Who had to pass 16 years in a process. 17, 17. I'm sorry, O tre- 17. 13 o 17, no recuerdo exactamente. I don't remember exactly. Pero el asunto es que es el trabajo productivo lo que hace que el Padre me ponga sobre más. The point is that how productive you are with what he's given you defines what the next thing will be that he gives you. No mis palabras, mis ofrendas o mi fe superficial. Not my words or my offerings or my superficial words. Y los dejo pensando con esto. And I want to leave you with this. ¿Será que cuando pasemos a la eternidad Could it be that when we pass to eternity, se nos asignarán cosas he could assign us things, y que esas cosas que se nos van a asignar and those things that he's going to assign están directamente relacionadas con la administración que tuvimos aquí en la tierra? are directly connected with the things that we managed here on earth? Yo creo que sí. I think so. Y creo que mi administración aquí en la tierra And I think that my management or administration here on earth me está colocando en cierta posición en la eternidad. is placing me in a certain position in heaven. Así que aquí está el secreto para prosperar, hermanos. So that's the secret to prosperity. Administrar, Manage, producir, produce, desarrollar, develop, para que el Señor nos dé más. so that the Lord will give us more. Amén. Amen. Gracias. Thank you. Sigan leyendo. Nos vemos. Keep reading.